Este día vamos a culminar un ciclo de mensajes que estuvimos compartiendo acerca de cómo vivir en los tiempos finales, cómo ser cristianos auténticos viviendo en los tiempos finales. Y una de las características importantes que estuvimos mencionando es que si realmente queremos vivir nosotros en los tiempos finales, los tiempos posteriores que estamos viviendo, tengamos la actitud de la iglesia primitiva, tengamos la actitud de los cristianos de aquella primera iglesia establecida por Cristo y por los apóstoles, cómo era la vivencia de ellos, cómo era el corazón de ellos, cómo era el compromiso de ellos, cómo eran las actitudes de ellos y qué es lo que hacían ellos, en qué perseveraban, en qué caminaban ellos. Eso es algo realmente importante para nosotros como iglesia en los tiempos finales, que no perdamos de vista lo que el Señor ha hecho con su iglesia al principio. Amén. Que tengamos el mismo corazón, que tengamos nosotros esa misma disposición para buscar a Dios. Y de esa manera estaremos viviendo al agrado de Dios. De esta manera nosotros estaremos realmente cumpliendo con el propósito por el cual Dios ha establecido, Jesús ha establecido su iglesia. Este día vamos a hablar acerca de las 10 características que tenía aquella iglesia, la iglesia primera o la iglesia primitiva. Estuvimos examinando ampliamente nuestro texto de estudio durante este tiempo, ha sido Hechos 2:42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran 4 cosas primarias en las que la iglesia cristiana primitiva participaba. Esto era en lo que ellos perseveraban. En lo primero dijimos y hablamos ampliamente que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En lo primero que estaban enfocados como iglesia era en la doctrina, y doctrina es enseñanza. Amén. La enseñanza de Jesucristo manifestada, transmitida por los apóstoles. En lo segundo que participaban era en la comunión los unos con los otros. Esa comunión, esa coinonía que existía entre hermanos estaba basada en la doctrina de Cristo, porque dijimos, y la palabra lo establece claramente, no podemos tener comunión con personas que no traen la doctrina de Cristo, y ellos tenían comunión los unos con los otros, eran una familia verdadera, pero esa comunión estaba basada en la doctrina que habían recibido de Cristo, no solamente en el conocimiento, sino en la vivencia de esa doctrina que habían recibido de Cristo. Amén. En lo tercero que ellos participaban, en lo que perseveraban, era en el partimiento del pan. Y esta expresión de partimiento del pan se refiere a la Santa Cena. Lo que los discípulos hacían era permanentemente recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en esa cruz del Calvario. Dice que ellos lo hacían esto en memoria de Él, en memoria, en ese recordatorio permanente. Ellos tenían el corazón puesto en lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz del Calvario. Y eso también es lo que nosotros tenemos que tener permanentemente, iglesia. Tener presente, tener en mente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y cada vez que nosotros partamos el pan y bebamos del fruto de la vid en la Santa Cena, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros, el sacrificio de Cristo por nosotros. Amén. En lo cuarto que ellos perseveraban era, dice la palabra, en las oraciones. La oración, así como Cristo enseñó, así como el Señor nos estableció, tenía un propósito fundamental. Las oraciones no eran, el propósito de ellas no eran tanto un tiempo de petición, sino buscar un tiempo de relación con Dios el Padre. Ese debe ser el propósito que nosotros debemos buscar en la oración. Está bien, dice la palabra que pidamos, es más, dice que el Señor sabe las cosas antes que le pidamos, pero también debemos entender que el tiempo de oración para nosotros es importante porque estamos buscando comunión con Dios. Amén. La comunión con Dios es algo que solamente podemos lograr a través de la oración. Si no tenemos un tiempo de oración, no tenemos comunión con Dios. Y es lo que tenemos que buscar todos los días en nuestra vida, tener comunión con Dios. No hay forma posible de tener comunión con Dios si no tenemos un tiempo de oración. Es un momento para disfrutar nuestra comunión con Dios, el tiempo de la oración. Orar es buscar el rostro de Dios como nuestro principal deleite. La oración no es un tiempo como que en nuestra vida religiosa de antes nos enseñaron, un tiempo de castigo porque hicimos malas cosas, ahora vaya a orar 20 minutos o 10 minutos o haga tales oraciones, sino es un tiempo realmente para buscar el rostro de Dios, y cuando buscamos el rostro de Dios no hacemos otra cosa que deleitarnos en su presencia.
que disfrutar de su presencia. Es un tiempo en el que nosotros le pedimos guía, le pedimos fortaleza para vivir en santidad, para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor, para tener un corazón y una actitud correctas delante del Señor. Amén. El tiempo de oración es un tiempo para buscar el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En ese tiempo le estamos diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu camino, Señor. Enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque en el mundo tenemos tentaciones, porque en nuestro día a día tenemos diferentes tentaciones. La tentación nos quiere llevar fuera de la voluntad de Dios. Pero en el tiempo de la oración estamos buscando el rostro de Dios, estamos buscando la voluntad del Señor. Es un tiempo para recibir las instrucciones de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que no sea simplemente un tiempo de peticiones donde tú le digas, Señor, dame esto y esto y esto, terminas tu petición, cierras la puerta y el Señor te dice, hey, no te vayas, tengo algo para ti. Y a veces le dejamos con la palabra al Señor y no salimos porque terminó el tiempo de oración supuestamente porque le hicimos todas las peticiones que teníamos que hacer. Y ahí está el Señor con su palabra, colgando, esperando que nosotros pongamos atención. Es como cuando ustedes están hablando por teléfono con alguien y si alguien está tan afanado que te habla, te dice todo lo que tiene que decirte, pero cuando tú estás por decirle algo clean, te cuelgan, ¿verdad? Esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos con Dios, pero es importante que busquemos realmente a través de la oración un resultado máximo en nuestras vidas que debe ser la comunión con Dios. Amén. Ese tiempo de deleite en su presencia. Y dice la palabra que los cristianos tenían comunión con Dios. Ellos tenían realmente un tiempo específico en el que oraban. Ellos habían entendido las palabras de Jesús de entrar a su aposento, cerrar la puerta y ahí en la intimidad clamar al Señor. Pero también tenían tiempos de oración como iglesia, estaban presentándose permanentemente delante del Señor. Y como resultado de esta comunión con Dios, los cristianos tenían humildad. Una persona es arrogante o es soberbia cuando no está en comunión con Dios. Amén. O un matrimonio empieza a tener fricciones y peleas cuando no está en comunión con Dios. Cuando estás caminando en la carne vas a empezar a aflorar tus actitudes en la carne. Y eso va a generar problemas. Pero la iglesia cristiana, aquellos cristianos de los que estamos aprendiendo a través de la palabra del Señor, como el modelo, el ejemplo a imitar, a seguir, dice que tenían una actitud humilde en sus corazones. Amén. Esa actitud humilde que lamentablemente los cristianos estamos perdiendo en este tiempo. La iglesia a nivel general está perdiendo porque doctrinas que no tienen que ver con la sana doctrina de Cristo se están enseñando, se están impartiendo permanentemente, doctrinas que llevan simplemente al egocentrismo de los creyentes. Pero el cristianismo no está basado en el egocentrismo, sino en la humildad. Y nuestro Maestro, que es Cristo, vino a enseñarnos con su propio ejemplo qué es la humildad, cómo es la humildad, negándose Él mismo. Despojándose de su deidad, vino a este mundo para morir por nosotros en esa cruz del Calvario y enseñarnos ese camino de la humildad. Amén. Basado en esto, dice la palabra Lucas capítulo 9, verso 23. Esta es la doctrina de Cristo, esta es la enseñanza de Cristo. Dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el mensaje de Jesús, amados. Este es el mensaje para la iglesia, este es el mensaje para nosotros que somos cristianos, para que nosotros que nos denominamos cristianos. Y esta palabra niéguese en griego significa rechazarte a ti mismo. Esta palabra significa abstenerse, significa separarse de tus propios intereses. ¿Qué está diciendo Jesús? Sepárate de tus propios intereses. Niégate que te conoces a ti mismo. Niégate a ti mismo. Amén. Pero qué tremenda cosa en este tiempo, todo lo que las doctrinas que no son cristocéntricas, lo que hacen, lo que provocan en la gente, simplemente una búsqueda de uno mismo, de la propia satisfacción. Cuando Jesús decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Jesús, en otras palabras, parafraseando el significado de este versículo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese que se conoce a sí mismo, sepárese de sus intereses personales, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Jesús nos dijo exactamente. Amén. ¿Cuántos quieren separarse de sus intereses personales? Pocos.
La gente quiere vivir para sus intereses personales. La gente quiere vivir para realizar sus propios intereses. Pero Jesús dice, ¿quieres seguirme? Yo te voy a dar un estilo de vida. Yo te voy a dar exactamente las instrucciones de cómo tienes que vivir. Yo voy a trazar para ti un destino de vida. Amén. Pero muchos quieren vivir su propio destino. Quieren trazar su propio destino y no quieren seguir el de Cristo. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo y sígame, está diciendo, sigue el camino que yo voy a establecer para ti. ¿Cuántos de nosotros teníamos anhelos diferentes cuando, vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de ser creyentes, teníamos en mente muchas cosas, pero que dejamos esas cosas atrás y ahora venimos en pos de Cristo. Y estamos caminando y estamos gozosos. Porque realmente los planes del Señor son planes perfectos para nuestras vidas. Como dice la palabra, los caminos de Dios son perfectos. Y los pensamientos de Dios y los planes de Dios son buenos para nosotros. Amén. No hay forma en la que nosotros podamos desilusionarnos de aquí al final de nuestros días, podamos decir, ¡ay, qué mala decisión tomé en mi vida de seguir los lineamientos, el camino de Jesucristo! Ninguno de nosotros va a quedar defraudado, ninguno quedará decepcionado de haber seguido a Cristo, de haber negado que se conoce a sí mismo, de haber rechazado sus propios intereses y haber seguido los intereses de Cristo, amados. Amén. Todo lo contrario, estaremos llenos de gozo, llenos de felicidad, llena de esa verdadera satisfacción de vida. Seremos exitosos verdaderamente según Dios, porque habremos hecho la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso significa el cristianismo. Niégate a ti mismo, recházate a ti mismo, niega a tus propios intereses y vive para los intereses de Cristo. Amén. Es maravilloso vivir para los intereses de Cristo. Amados, si solamente asumiésemos esto con la total responsabilidad que implica esta palabra, realmente viviríamos gozosos todos los días de nuestra vida. Y es el gozo que el Señor quiere traer a cada una de nuestras vidas, a nuestros corazones. Cristo nos enseña a rechazar cualquier doctrina enfocada en cosas terrenales, doctrinas que están en contra de la doctrina de Cristo. Todas estas doctrinas son blasfemia contra la palabra del Señor. Amén. Ministran a la carne, entusiasman a la carne, la gente está contenta, está feliz, eufórica en las iglesias. Pero el orgullo de la gente está bien ministrado. Pero Jesús no quiere ministrar nuestro orgullo ni nuestra carne. Él quiere ministrar nuestro espíritu. Amén. Él quiere que seamos enriquecidos espiritualmente, que tengamos toda la riqueza que Él tiene para nosotros espiritualmente. Amén. Esa es la verdadera felicidad, la felicidad que podemos encontrar en Cristo. En este tiempo no se enseña a los creyentes a negarse a sí mismo. Entonces quiere decir que no se enseña la doctrina de Cristo. No se está transmitiendo la enseñanza de Jesucristo que dijo, niégate a ti mismo, niégate que te conoce a ti mismo o niega tus propios intereses. Ahora, si las iglesias, si los pastores no enseñan a negarse a sí mismo a los creyentes, ¿qué es lo que enseñan? ¿Saben qué es lo que enseñan? Hay una sola cosa contraria a negarse a ti mismo. Hay una sola cosa, no hay dos ni tres cosas contrarias a negarte a ti mismo. Hay una sola cosa y esa cosa se llama orgullo. Amén. Egocentrismo, eso se llama. Si no enseñamos la doctrina de Cristo, estamos enseñando una doctrina que te lleva al egocentrismo. Y eso es peligroso. Fue el egocentrismo que llevó a Satanás a querer realizarse por encima de la voluntad de Dios. El egocentrismo dice, piensa en ti primero, después los demás, primero tú, ¿verdad? Segundo tú y después tú. Tú eres el centro de todo, vives para ti mismo, vives para agradarte a ti mismo. Pero el cristianismo no tiene nada que ver con el egocentrismo. En el cristianismo, bien decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo no vivo para mí mismo, sino vivo para aquel que me llamó, para Cristo Jesús. Amén. Por eso el egocentrismo es satánico. Y el cristianismo nada tiene que ver con el egocentrismo. Pero nos enseña en este tiempo esta doctrina, la doctrina de Cristo, sino más bien todo lo que se promueve es impulsar permanentemente a las personas a buscar su mejor vida, su mejor realización, a buscar todo lo suyo,
a pensar simplemente en sí mismo todo el tiempo, por encima de los intereses de los demás o por encima de las necesidades de los demás. Todo lo que el hombre busca simplemente es su autosatisfacción. Pero Cristo no vino a autosatisfacerse. Él se despojó a sí mismo, dice la palabra. Amén. Haciéndose semejante a nosotros. Y siendo siervo aún se humilló y murió. Y una muerte no cualquiera, sino una muerte de cruz, como dice la palabra. ¿Qué más nos dice aquí? Volvamos a Hechos, capítulo 2, verso 43. Vamos a ver una siguiente característica de la iglesia cristiana, la quinta característica de la iglesia. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La quinta característica son las maravillas y señales que eran hechas y que sobrevino temor, dice la palabra. Y temor aquí no significa miedo, sino respeto. La gente tenía respeto por los apóstoles. Amén. La gente tenía una consideración especial por ellos, porque a través de sus vidas Dios hacía muchas maravillas, hacía muchas señales y maravillas, dice la palabra. Y la gente estaba impactada por toda esa obra, porque ellos sabían que esto no provenía de hombre, y maravillas significa prodigios de parte de Dios, y nada más que de parte de Dios. Amén. Eso es lo que se hacía en aquel tiempo. Así vivía la iglesia, así caminaba. Si examinamos un poco más estas palabras, si vamos realmente a entender el contexto bíblico, es importante para nuestras vidas porque la palabra señales nos habla acerca del propósito que tienen ellas en la gran comisión. Las señales no son la gran comisión, sino el propósito que tienen en la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión que el Señor ha encomendado a su iglesia? ¿Hacer maravillas y señales o ir y predicar el evangelio? Esa es la gran comisión. No podemos perder de enfoque, amados hermanos. No podemos nosotros ir tras las maravillas, sino tenemos que ir tras la gran comisión. Amén. Las maravillas y señales son parte. En aquel tiempo se hacían milagros, maravillas, señales, como dice la palabra, pero el propósito fundamental lo tenían claramente establecido ahí los discípulos de Cristo, que era ir y predicar, ir y hacer discípulos, predicar la palabra del Señor. La palabra señales en este versículo significa marca, significa dar a entender, significa informar y significa declarar. Eso significa señales. ¿Qué hacían los discípulos entonces? Daban a entender. ¿Qué daban a entender? La palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Esa era la marca característica de ellos. Ellos estaban mostrando simplemente todas las palabras, enseñando todo lo que habían recibido de parte de Jesucristo. Estaban informando, estaban declarando la palabra del Señor. Aquella palabra que habían recibido ellos, porque eran testigos de haber caminado con Jesús. Los apóstoles por el poder de Dios hacían maravillas, dando a conocer el amor de Dios. Amén. ¿Cuál era el propósito? Sino buscar la salvación de las almas que estaban perdidas. Y mucha gente a través de los milagros ponía sus ojos en Dios. Al ver estas señales y maravillas, la gente volcaba su corazón a Dios. Y los discípulos tenían claro, ellos obviamente eran utilizados por Dios, eran instrumento del Señor, pero el propósito de ellos no solamente era sanar a la gente, sino salvarlos de su pecado. Porque ¿de qué sirve sanar a alguien si no se arrepiente de sus pecados? Igual se va a perder, ¿verdad? Igual, a un sano, después de ser sano, se va al infierno si no recibe el perdón de sus pecados. Entonces, es importante que nosotros tengamos claramente establecida la palabra del Señor, las prioridades que el Señor ha establecido. Y a propósito, vamos a ver en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, que dice así la Escritura: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es importante que realmente abramos bien los ojos y abramos también los oídos a la palabra del Señor. Dice, y estas señales, diga conmigo más fuerte, seguirán. ¿Qué hacen las señales?
Nos siguen. No seguimos nosotros a las señales. Las señales nos seguirán. Pero hay mucha gente que está siguiendo las señales. Mucha gente que está siguiendo de aquí para allá, aún viajando de países, de un país a otro buscando señales. Porque dice que allá hay señales. O más allá existe otro tipo de manifestaciones. La gente busca las señales, pero dice Jesús, las señales les seguirán a ustedes, a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Amén. Dice que esas señales nos seguirán. Nos seguirán. Por eso oraremos por los enfermos, porque las señales nos seguirán. Porque creemos en Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Qué importante. No vayamos detrás de las señales, sino que las señales vendrán detrás de nosotros. Con certeza que vendrán detrás de nosotros. Si nuestro corazón está en Dios, está enfocado en Dios, en su palabra, estamos creyendo en Él, las señales vendrán, amados. Cuando Dios quiera, de la manera que Dios lo establezca, las señales vendrán. Son situaciones que Dios pondrá cuando Él quiera, cuando Él desee. Simplemente las señales siguen a los que creen. ¿Cuántos están buscando un milagro en su vida, un milagro en su salud física? ¿Cuántos han recibido un milagro? Amén. Dios lo hace cuando Él quiere. De la manera que Él quiere lo va a hacer. Tú simplemente cree en el Señor Jesucristo. Las señales seguirán a los que creen. Yo creo en Jesús. ¿Cuántos más creen en Jesús? Yo creo en Jesús. Recibí milagros de parte del Señor. Milagros portentosos de parte del Señor. Y es cuando Él lo decide. No es cuando yo lo decido, no es cuando yo quiero, sino cuando Él decide, amados hermanos. Por eso dice, estas señales les seguirán. Y la palabra señales aquí no significa lo mismo que en Hechos 2:43, que significaba declarar, que significaba enseñar, ¿verdad? Aquí la palabra señal significa suceso, significa señal preconcertada, algo que Dios planeó que sucediera en algún momento. Es así. Cristo nos habla de ese respaldo divino que nosotros tendremos cuando estemos predicando la palabra del Señor. Cristo nos habla de ese respaldo divino de nuestra fe en Él. Cuando tú crees en Él, los prodigios vendrán a tu vida. Vendrán en el tiempo de Dios. El tiempo que Él quiera realizarlos lo va a hacer. Amén, amados. Pero también muchos usarán las señales para un propósito engañoso. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber distinguir como iglesia. Las señales vendrán para un propósito engañoso. Y dice la palabra en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso no tenemos que ir detrás de las señales. ¿Amén? No estén corriendo detrás de las señales. Las señales vendrán detrás de nosotros. La palabra señales aquí tampoco significa lo mismo que en los dos pasajes anteriores que estudiamos. La palabra señal aquí significa milagro sobrenatural hecho ceremonialmente. Son las ceremonias como los brujos hacen. Una ceremonia específica para sanación. ¿Verdad? Y muchos predicadores están actuando como brujos. Hacen ceremonias para sanación. Ellas nos seguirán. Creemos nosotros, oramos por ellos, pero no podemos hacer ceremonias. Y lo que vendrá todavía cuando el anticristo se manifieste, hará ceremonias, donde hará muchos milagros. Por eso la palabra nos dice, tengan mucho cuidado. Amén. La advertencia es clara. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, para decir a los creyentes. Realmente tenemos que estar muy bien enfocados en Dios, en su palabra. Tenemos que estar muy bien instruidos en la palabra del Señor para no ser engañados. Porque si nuestro corazón está detrás de las señales, en la primera instancia, en la primera oportunidad, seremos engañados, seremos persuadidos por el error. Pero si nuestro corazón está en Dios,
permaneceremos en Él, estaremos firmes en Él. Amén. Bueno, las señales de las que Cristo nos habló son para la gente que crea en Dios y se arrepienta de los pecados. Vamos a leer en Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Dice la palabra así: Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles. ¿Quién hacía los milagros? Diga conmigo, Dios. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y sus camas y lechos, dice, en sus camas y en sus lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí hay un orden que claramente establece el Señor en su palabra. El verso 14 dice: y todos los que creían en el Señor, todos los que creían. Lo primero es creer en el Señor. Ese era el orden con el que se movían los discípulos, los apóstoles. Llevaban primeramente el Evangelio de Cristo, porque si no predicas el Evangelio de Cristo, ¿cómo van a creer? ¿Verdad? Tenemos que primeramente predicar el Evangelio de Jesucristo, porque solamente al escuchar ese Evangelio predicado la gente vendrá y se arrepentirá de sus pecados. Solamente al escuchar ese Evangelio serán persuadidos por Dios y su palabra para venir en pos del Señor. Entonces dice el verso 14, los que creían en el Señor. Y esta palabra creer es realmente importante. No es simplemente un creer mental, como muchos dicen: sí, yo creo en Dios. Tú preguntas a alguien: ¿tú crees en Dios? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Creo en Dios. Pero esta palabra creer aquí tiene un significado diferente al que nosotros tenemos, o diferente al que mucha gente tiene definitivamente, porque dicen ellos creer en Dios. Aquí la palabra creer significa tener fe, significa confiar a Cristo el bienestar personal de tu vida. ¿Cuántos han confiado a Cristo el bienestar personal de sus vidas? Amén. El día que nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, le dijimos: Señor, no puedo conmigo mismo, Señor, no puedo gobernar mi vida, Señor, no puedo dirigirme a mí mismo, Señor, te entrego a ti el bienestar personal de mi vida. Amén. Le hemos confiado a Dios, le hemos otorgado a Dios ese privilegio de que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el que mande sobre nuestras vidas, que Él sea el que nos dirija. Nosotros simplemente somos ahora como un niño que se agarra de la mano de su padre y dice: donde tú quieras yo voy contigo. Eso significa entregarle a Él el bienestar personal de tu vida. Amén. ¿Cuántos le entregaron su vida a Jesucristo? ¿Cuántos le confiaron al Señor? Porque uno tiene que confiarle al Señor el bienestar personal de su vida. Amén. No solamente es un creer mental, no decir: oh sí, creo, claro, en alguna parte debe estar Dios. Es el creer mental de la gente. Pero qué diferente es entregarle el bienestar de tu vida. Tremendo, ¿verdad? Eso significa creer, y eso es lo que dice aquí la palabra. Los que creían en el Señor, vale decir, aquellos que le entregaban el bienestar personal de su vida a Cristo, ellos recibían estos milagros, estas manifestaciones del poder de Dios. Creer también aquí significa persuasión, significa credibilidad, significa convicción en la veracidad de Dios para confiar en la salvación. Convicción en la veracidad de Dios, en su palabra. ¿Para qué? Para confiar en la salvación. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, amados. Simplemente así de claro. Entonces el 14 dice que ellos creían y el 15 dice que hubo señales y milagros. Ese es el orden de Dios, ese es el orden divino. Por ese orden tenemos que guiar nosotros a las personas hacia Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos carga por alguien? Oh, me dicen: pastor, fulano de tal está enfermo, ore por él. Amén, vamos a orar por esas personas. Pero si genuinamente tú tienes carga por esas personas, primeramente predícales el Evangelio de Cristo. Amén. Ora primeramente para que estas personas conozcan a Cristo, para que crean en Cristo Jesús. Qué tremendo si una persona está en una situación de una enfermedad terminal. Qué mejor cosa que confiarle a Cristo el bienestar personal de su vida. Primero.
Y después vendrán los milagros, después vendrán las sanidades, después lo segundo es lo segundo, ¿verdad? Pero lo primero aquí es nuestra salvación. Hechos 2, 44 al 45. Vamos a ver otra característica, la característica número 6 de la iglesia cristiana primitiva. Dice la palabra, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. ¡Qué tremendo! Esa era la unidad de ellos. Esa era la convivencia que tenían unos con otros. Que todos aquellos que habían creído en Cristo Jesús, aquellos hombres y mujeres tenían una convicción tremenda. Lo habían entregado todo. No estaban pensando en sí mismos. Qué diferente es el evangelio que ellos habían recibido, ¿verdad? Al evangelio que mucha gente en este tiempo tiene en su corazón, que es egocéntrico, que solamente piensa en sí mismo, pero no piensa en los demás. Pero aquí dice que ellos se mantenían unidos y lo compartían todo, compartían. Esta palabra es importante para nuestro estudio, compartir las cosas, compartir lo que Dios nos da. Eso es lo que tenemos que hacer permanentemente. A eso somos llamados nosotros, amados, a compartir. Amén. Y no solamente las cosas materiales, pero tú tienes muchas cosas espirituales, riquezas espirituales que tienes que compartir con la gente. Dios nos ha llevado o nos ha traído por un camino por el que hemos aprendido muchas cosas. Amén. Dios ha permitido que hagamos muchas cosas, que aprendamos muchas cosas, pero tenemos que compartir todo eso con la gente. No podemos simplemente quedarnos con lo que Dios nos ha dado algo para nosotros. Tenemos que dar. ¿Cuántos tienen la palabra de Cristo que mora en sus vidas? Esa es la mayor riqueza que tienen que dar, que tienen que compartir. Y un aspecto siguiente importante que aquí dice la palabra es que permanecían juntos. Esto pone de manifiesto la benevolencia espontánea que había en aquel tiempo en los creyentes, que de manera voluntaria ellos compartían, porque habían entendido realmente el amor de Dios, habían comprendido el amor de Dios en sus vidas y por eso compartían todo con los necesitados. Si no practicamos el amor fraternal de Dios, jamás entenderemos nosotros por qué aquellos cristianos vendían sus propiedades para compartir las necesidades de las personas. No entenderemos. ¿Cómo es posible? Yo vendo mi auto por alguien que está necesitado. El amor incomprensible de Cristo es obviamente la máxima inspiración. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El justo dice por los pecadores. Amén. El único justo. Sin embargo, murió por nosotros. A nosotros nos correspondía ese lugar, pero Él decidió morir. Él decidió tomar nuestro lugar. Él nos sustituyó a nosotros en el lugar. El lugar de la muerte. Imagínate que un día vas, visitas a la cárcel donde está una persona sentenciada a 45 años de prisión. Le dices, hoy quiero decirte algo importante. Hoy puedes salir tú de prisión porque yo voy a terminar tu condena de los 45 años que te quedan en la prisión, en la cárcel. ¿Alguien haría tal cosa? ¿No? ¿Por qué no? Es el amor fraternal. O sea, simplemente les llevo este pequeño ejemplo para hacerles pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Con qué amor nos amó a nosotros? Imagínense si no podemos estar 45 años en una prisión por alguien más. Imagínense lo que Cristo hizo por nosotros, no solamente en una prisión, sino Él fue a la muerte. Y la muerte más horrenda que había, la muerte de cruz. Sufrió los sufrimientos más crueles que cualquier persona pueda sufrir en este mundo. Y lo hizo por nosotros. Nos dijo, no, tú no vas a ese lugar porque yo iré por ti. Amén. Ese es el amor fraternal de Dios. Y si nosotros tenemos ese amor fraternal, aquel que Cristo nos enseñó, también debemos compartir con los demás. Tal vez no en esta magnitud, pero tenemos que desarrollar ese mismo amor fraternal. Sigamos leyendo la palabra, dice en Hechos 4, versos 34 al 35. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían
Y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y ellos compraban sus jets. ¿Dice algo así? Oh, no, no compraban sus jets. ¿Qué hacían ellos? Y este dinero era repartido según las necesidades de cada uno. ¿Verdad? ¿Cómo han distorsionado el Evangelio? Claro, en este tiempo piden lo mismo a la gente, pero ¿para qué? Para comprarse sus jets privados, para comprarse sus casas de millones, para su propio confort. Sin embargo, dice que la gente vendía sus terrenos, casas, y el dinero de todo lo vendido lo llevaban y ponían en las manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Amados, quiero decirles con toda certeza este día, hay mucha necesidad de predicar el verdadero evangelio. Amén. Hay mucha necesidad aún de refundar la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana se ha pervertido. Está totalmente pervertida por una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Entonces tenemos que ser partícipes nosotros para que este evangelio se expanda, para que este evangelio se predique, para que este evangelio corra, para que este evangelio sea escuchado en diferentes naciones por esas millones de personas que están llenando iglesias pero que no tienen el evangelio de Cristo. Amén. Y para ello tenemos que ser partícipes nosotros en dar como esta gente. Porque hay mucha gente necesitada, tenemos que repartir, lo que tenemos no puede ser simplemente para nosotros, tenemos que repartir a los necesitados. Amén. Amén. Hay necesidad de crecer, hay necesidad de expandirnos nosotros, porque Dios nos ha confiado esta palabra. Amén, amados. ¿Cuántos son conscientes de eso? Hay una cosa que nos diferencia de la iglesia cristiana primitiva y es su manera sacrificada de dar. Ellos no daban solamente la 10ª parte, no daban el 20% solamente, ellos daban hasta el 50% o el 100% de todo lo que tenían. Ellos daban sacrificialmente. Es algo importante que tenemos que aprender nosotros como iglesia, a dar sacrificialmente. Por una causa. Esa causa no es enriquecer al pastor, ¿verdad? La causa es que el evangelio sea expandido, que el evangelio sea predicado, que estas buenas noticias lleguen a todos los lugares. No debemos perder de vista esa manera sacrificial de dar, que es para la extensión del reino de Dios. Existe una gran necesidad, amados, la gran necesidad de que el verdadero evangelio sea predicado. Existe mucha necesidad y nosotros tenemos que seguir creciendo como iglesia. Amén. Hay una necesidad, tenemos que expandirnos. Aún este lugar de a poco nos va quedando pequeño. Vayamos pensando en un lugar mucho más grande. Estamos en un lugar más confortable, o no confortable en el sentido de, qué sé yo, de tener unas bancas espectaculares, sino un lugar más espacioso para nuestros niños, porque esos niños ya están allí en unos cubículos que ya les quedan pequeños. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que buscar un lugar más grande, porque hay necesidad de seguir predicando el evangelio, de que las familias sigan viniendo en pos de la palabra de Cristo, de la sana doctrina de Jesucristo. Hay mucha gente que sí está buscando verdaderamente a Cristo. Hay gente que verdaderamente está buscando la palabra del Señor. Y Dios nos ha puesto en este lugar para enseñarles, para instruirles, para alimentarles con ese alimento sano de Jesucristo. Pero también quiero desafiarles a que cada uno de ustedes tengan presente esto y tomen conciencia y sigamos el ejemplo de aquella iglesia, que demos sacrificialmente. Amén. Que demos sacrificialmente. ¿Qué significa eso? Que hagamos un sacrificio a tiempo de dar. Que nos cueste. Porque cuando tú das de algo que no lo sientes, es que realmente no es un sacrificio para ti a tiempo de dar. Pero cuando dices, oh Señor, con esto podría comprar tal cosa y tal, pero lo doy para ti, Señor. Amén. Así es como ellos daban sacrificialmente. Así es como la iglesia cristiana en el principio participaba en el gozo de dar. Porque dice la palabra del Señor, es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Dar, y qué alegría mayor para nosotros que estamos dando en algo que realmente es para una buena causa. En algo que realmente tiene que ver con algo que va a dar un rédito en aquello que Dios está buscando en este tiempo. Que sembrar, esparcir su palabra. Cuando damos sacrificialmente tenemos que tener en mente que no estamos dando
sino simplemente debido al amor fraternal que tenemos por las personas perdidas. Tenemos ese amor fraternal, amén. Tenemos ese amor que estaría dispuesto a dar todo por la causa de Cristo, por la causa de que esas personas conozcan a Jesucristo, conozcan el amor de Dios, conozcan y escuchen el verdadero evangelio de Jesucristo. Nosotros no pensamos o no damos pensando en que Dios nos hará ricos, no damos pensando en que Dios nos multiplicará y nos hará millonarios. No, ¿verdad? No es como aquella enseñanza que nos trajeron, que cada vez que yo repaso algunos pasajes de mi vida cristiana en los tiempos pasados donde predicadores llegaban a nuestras iglesias y enseñaban cada cosa, simplemente ahora me río y digo, wow, qué tremendo. Pero qué tremenda ignorancia para recibir ese tipo de mensajeros también de parte de la iglesia. Recuerdo un predicador que decía, ¿cuántos solteros? Y una iglesia donde había muchos jóvenes y solteros. A ver, yo desafío en este momento para que vengan y den una ofrenda para su marido, para tener un marido, para tener una esposa. Y recuerdo, ahí estaba yo entre la gente que anotaba ahí los formularios, y una joven vino, trajo $7,000 por su marido. Sigue solterona. Parece broma, ¿verdad? Parece broma. Pero lamentablemente, ese tipo de enseñanzas trajeron predicadores, distorsionando totalmente el evangelio de Cristo. Tú traes debido al amor fraternal. Amén. Aquel amor que Cristo te enseñó en la cruz del Calvario a dar su vida misma por la causa tuya, para salvarte. Y qué bueno que nosotros participemos de ese amor fraternal. Damos, no esperando recibir algo a cambio, sino sembrando para la causa del reino de Dios. Esa debe ser nuestra motivación, amados. No para ser ricos. Ahora, si Dios quiere hacerles ricos a algunos de ustedes, Dios lo hará en su soberanía. Si Dios quiere darles muchas cosas materiales, mucho dinero, Dios lo va a hacer. Amén, lo va a hacer. En su soberanía Él lo hará. Dios levantó a un hombre rico como Abraham, a otro como Salomón. Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es problema para Dios. Pero si nosotros nos enfocamos en el corazón de Abraham, veremos que ese hombre no estaba enfocado en su riqueza. Ni la riqueza para él era obstáculo para moverse a donde Dios le decía. A pesar de toda la riqueza que tenía, dice él, vivía en tiendas de camping. Sí. Él podía construir una tremenda mansión en cada lugar al que iba, pero no, vivía en esas tiendas de campaña. Porque cuando Dios le decía, Abraham, vamos, muévete, él estaba listo para moverse. Su corazón no estaba enclaustrado, su corazón no estaba en la riqueza, su corazón no estaba atrincherado en las cosas materiales que él tenía. Él simplemente disfrutaba de lo que Dios le proveía. Amén. Nuestro corazón tiene que ser ese. No tiene que estar enfocado, no tiene que estar ahí ensimismado en las cosas materiales. Si Dios nos da bien, disfrutemos. Pero no se olviden, compartamos. Compartamos. Y cuando Dios nos demande dar sacrificialmente, hagámoslo por la causa del reino de Dios. Amén, amados. Amén. Es importante que nosotros entendamos la forma de dar en la iglesia. Todas aquellas personas que te dicen que Dios te hará rico, próspero materialmente, simplemente ellos no viven conforme al enfoque de la iglesia cristiana primitiva. No viven conforme a las enseñanzas de Jesús. Son hombres carnales que piensan en sí mismos, están centrados en sí mismos, están centrados en las cosas temporales. No son hombres espirituales, son carnales, que te buscan o que te llevan más bien a buscar tu propia autosatisfacción. Y eso nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Sigamos examinando las características de la iglesia cristiana primitiva. Hechos 2:46, dice así la Escritura: todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La séptima característica es que ellos comían juntos. ¿Cómo?
con alegría y sencillez de corazón. Ahora sí, esta expresión comían no se refiere al partimiento del pan, que era la Santa Cena. Ahora sí nos está hablando de comer. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a comer? Preparados. Después de la iglesia es una carrera ir a comer, ¿verdad? Amados, es importante aquí examinar realmente la palabra del Señor. Y una palabra que vamos a estudiar es la palabra sencillez, dice, porque comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí la palabra sencillez significa sin ser piedra de tropiezo. Aquí la palabra sencillez dice que no seas áspero. Significa liso. Liso es contrario a áspero. Ellos vivían sin ser piedra de tropiezo el uno para el otro. No había aspereza entre ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravillosa iglesia, ¿verdad? Aquella iglesia. Es importante que realmente nosotros construyamos esta familia del Señor. Sin ser piedra de tropiezo, sin estar murmurando los unos contra los otros. Ellos no estaban comparándose a ver si tu ropa es más fina que la mía, si tu... No sé, no, ellos no comparaban nada. No estaban comparándose, no estaban compitiendo el uno con el otro. Amén, amados. Esto es sencillez de corazón. Ellos simplemente estaban enfocados en Cristo. No tenían tiempo para ese tipo de ridiculeces, porque estaban enfocados en Cristo, en la predicación de la palabra del Señor. Estaban enfocados en llevar las buenas noticias a las personas. Hechos 2:47 dice, hablándonos de la octava característica, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una octava característica entonces es que ellos perseveraban alabando a Dios, en la alabanza. Amados, la alabanza es un tiempo realmente hermoso, es un tiempo precioso que el Señor nos permite a nosotros como iglesia disfrutar de la comunión con nuestro Señor, venir delante de Él, postrarnos delante de Él, o en el tiempo de la alabanza gozosa, gozarnos, hacer una fiesta de celebración para el Señor, pero venir con toda la sinceridad del corazón, venir delante de Él, postrarnos delante de Él, y entre tanto nosotros le adoramos así con un corazón sincero. Dios hace la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Él trae, qué sé yo, las sanidades sobre nosotros, sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo físico. Él nos reconforta, Él nos levanta, Él nos restaura. Dios hace la obra que tiene que hacer en nosotros cuando nosotros venimos realmente enfocados en una alabanza sincera, genuina delante del Señor. Y será la característica, una de las características de la iglesia cristiana primitiva, la alabanza a Dios. Dios está hablando, Dios está ministrando los corazones, restaurando muchas almas en el tiempo de la alabanza sincera. Amén. En el tiempo de la alabanza simplemente piérdete en la presencia de Dios. Olvídate de todos los demás y simplemente piérdete. Con ese corazón agradecido y rendido delante del Señor, ven a alabar al Señor. Amén, amados. Esa tiene que ser la alabanza de la iglesia. Solamente Dios debe ser reconocido. Solamente Dios debe ser exaltado en la alabanza. Amén. No podemos exaltar a ningún hombre, un cantante, a un músico. No venimos a exaltar a nadie, solamente a Dios. Y toda la alabanza es para Dios. Una hermana al salir de la iglesia se le acerca al líder de la alabanza y le dice: hermano, esas alabanzas hoy día no me gustaron. Y el líder de la alabanza, obviamente bien centrado, le dice: ay, mi hermanita, qué bien que no le hayan gustado, porque esas alabanzas no eran para usted, eran para Dios. Es para Dios, tenemos que centrarnos en Dios. Cuando venimos a alabar es a Dios. Amén, amados. La novena característica dice la palabra que tenían favor con todo el pueblo. Y esta palabra favor significa aprobación. Ellos tenían aprobación delante del pueblo. Su testimonio era tan evidente. El amor de unos con los otros era tan evidente que el pueblo, vale decir la gente que no era cristiana, estaba asombrada. Decían: wow, qué impresionante cómo se ayudan entre ellos como familia cristiana que son. Cómo se apoyan, cómo se aman. Y dice, deseaban ser cristianos, anhelaban ser cristianos. Oh, yo quisiera ir a esa iglesia
que se encuentra por Palm City, por la Citrus Boulevard, 6183, 8163, ¿verdad? Cambiando números. Porque es algo especial. Es algo especial cómo se aman, cómo... Eso tiene que decir la gente. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa en este tiempo? La gente está más bien herida, la gente está lastimada por el mal testimonio que como cristianos podemos dar. Si eso es ser cristianos, yo no quiero saber nada de ninguna iglesia cristiana, dicen. ¿Verdad? Qué diferente al testimonio que ellos daban, al testimonio de la iglesia cristiana primitiva que dice, teniendo el favor con todo el pueblo. Y la palabra favor, como les dije, significa aprobación, un testimonio realmente del amor genuino de Dios en sus vidas. Y el pueblo se maravillaba por el estilo de vida de los cristianos. Y la última característica de la iglesia cristiana primitiva, vamos a examinarla, está en este mismo versículo que acabamos de leer. Alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Iglesia, ¿quién añadía gente a la iglesia? Diga conmigo, el Señor. El Señor añadía gente a la iglesia. El Señor, es el Señor quien añade gente a la iglesia. Nosotros cumplimos en predicar, nosotros cumplimos en evangelizar a las personas, pero el Señor es el que añade gente a la iglesia. Amén. Y seguiremos creciendo y seguiremos expandiéndonos. Yo sé que el Señor seguirá dándonos ese crecimiento. Y más familias vendrán y más gente vendrá, porque hay gente, como les decía, que realmente está buscando la verdadera palabra del Señor. El Señor es quien añade. Yo recuerdo a un amado hermano que con mucha sinceridad me decía, cuando estábamos abriendo el servicio aquí, buscando establecernos hace 2 años ya en este lugar, él me decía, pastor, ¿será que alguien venga a este lugar? Porque está un poco retirado. Está muy retirado. ¿Será que alguien venga? ¿Quién añade gente a la iglesia? El Señor. Amén. Si la gente salía al desierto, porque allá predicaba Juan el Bautista la palabra del Señor, la gente de los pueblos salían hacia el desierto. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Amén. No estamos en un lugar desértico, pero igual el Señor está trayendo gente. Amén, amados. Qué casualidad, ¿verdad? Que sea el número 10 en el orden de prioridades de la iglesia. La iglesia actual está obsesionada en atraer gente a la iglesia, aunque lamentablemente no a Cristo. Todo lo que hacen es atraer gente a la iglesia, pero no atraen gente a Cristo. ¿De qué sirve atraer gente a la iglesia si no atraemos gente a Cristo? Porque la iglesia no salva. Cristo es el que salva. Amén. Amén, amados. Es realmente importante que nosotros tengamos claras las cosas. La iglesia actual está obsesionada y no es el número 10 en el orden de prioridades, sino es el número 1 de la iglesia norteamericana. Atraer gente a como sea, haciendo publicidad, marketing como lo hace el mundo. Todo lo que buscan simplemente es atraer. La iglesia es como un circo, es como un teatro donde hacen todo lo posible para buscar atracción de la gente. Se implementan diferentes modelos, estrategias para multiplicar el número de los miembros en las iglesias. Se hace lo que sea para atraer gente a la iglesia. Pero dice la palabra en Juan capítulo 12, 32, algo profético, algo que acontecía a Jesús antes de su muerte. Él decía, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Quién es el que atrae a la gente? Es Cristo. Al ser levantado, esta expresión es al ser crucificado, Cristo se estaba mostrando ante toda la gente como el Cordero sacrificado. Él era el Cordero sacrificado. Él era el centro de atención de todos, porque Él nos compró con su sangre preciosa.
Y la gente debe ser atraído solamente o atraída solamente a Cristo y a nadie más que a Cristo. La gente no puede ser atraída al pastor, la gente no puede ser atraída al grupo de la alabanza o al cantante, la gente no puede ser atraída a un músico, la gente no puede ser atraída al gran profeta, al apóstol ungido, la gente no debe ser atraída a ninguna persona. La gente solamente debe ser única y exclusivamente atraída a Cristo. Amén. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que hacer enamorar a la gente de Cristo. Amén. Qué diferente que en este tiempo se pregona, oh, ven a mi iglesia es así y así. Mi iglesia no es nada. Cristo es el que salva. Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma, Cristo es el que hace la obra en las vidas de las personas. Y nosotros tenemos que predicar a Cristo. Porque dice la palabra que Él es el que añade gente a la iglesia. Él nos trajo a este lugar. Amados, ustedes no están aquí por casualidad, sino porque Cristo los trajo a este lugar. Yo no estoy por casualidad, Cristo me trajo hasta este lugar. Y cada uno de nosotros estamos simplemente por Cristo. Quiero pedirles, por favor, levántense, pónganse en pie todos, porque vamos a poner nuestro corazón en ese orden que Dios ha establecido.